bueno chicos, vamos con otro video hecho por mi secretario que sigue trabajando por amor al arte. Dark Emeritus, antes se llamaba Alex, recuérdenlo, pero bueno, sin más preámbulos, los dejo con el mayor experto que conozco, al menos directamente, de la galaxia muy lejana, así que comencemos. Y bueno chicos, hoy nos toca explicar un tema central en Star Wars, uno que Charlie notó que menciono mucho y que pensó que era material para un video, y no se equivocó. Esto va para muy largo, así que comencemos para que mi desvelada no sea en vano. Aclaro que voy a basarme más que nada en Legends para este video y una parte es teoría mía, así que no se alboroten si algo suena muy fumado, así que sin más preámbulos vayamos con el video. La profecía del elegido es una historia en la Orden Jedi que comenzó a surgir unos 35.000 años antes de la batalla de Yavin, justo en la creación de la República y ya con los Sith y los Jedi batidos en varias disputas. No se sabe realmente quién fue el creador de la profecía, pero desde un inicio fue un presagio que causó revuelo en la Orden por sus palabras. Un usuario de la fuerza nacido de esta se alzará para destruir a los Sith y traer balance a la fuerza. Palabras muy abiertas a la interpretación como cualquier profecía, pero que en su momento donde los Sith y Jedi estaban en guerra o a punto de entrar en una, a los Jedi les resonó bastante. Después de la batalla de Ruusan, unos 1000 años antes del episodio 1, la última batalla de la gran guerra entre Jedi y Sith, la profecía se dejó un poco de lado hasta ser más que nada simplemente un viejo mito. Después de todo, al final del día, los Jedi pensaban que los Sith estaban extintos. La profecía no fue nada más que un cuento hasta que unos 130 años antes de la amenaza fantasma, un Jedi fue seducido por el lado oscuro, Kil-Hep. Este entró en contacto con los Sith, pero la Orden lo abatió. Fue ahí, con sus últimas palabras, que él mencionó la famosa regla de los dos, de la que voy a hablar en un rato, pero esta es por todos conocida. Siempre hay dos Sith, un maestro y un aprendiz. No más, no menos. Fue por esos años que la profecía volvió a tomar fuerza y que un pequeño grupo de Jedi le dieron mucha importancia y comenzaron a creer firmemente en ella. Este fue el caso de Ra's al Ghul, Qui-Gon Jinn, un Jedi muy particular que creía mucho en las profecías y que por eso no seguía los pasos estrictos de la Orden ni quería meterse en la política. Después tenemos el descubrimiento de Anakin y aquí escuchamos en las películas la profecía. Muchos se muestran escépticos porque, repito, los Jedi no sabían que Darth Bane había sobrevivido, pero cuando Anakin es entrenado por voluntad de Qui-Gon Jinn y que se confirma que los Sith siguen vivos, bueno, los Jedi comenzaron a creer en la profecía de nuevo, en especial por las habilidades y el poder tan extremo que tenía Anakin, un niño que inició su entrenamiento demasiado tarde y aún así no tuvo problema para ser el Padawan más poderoso de su generación. En teoría, la profecía encaja. Anakin nació como Jesús, sin padre, muy poderoso, y esto coincidió con el regreso de los Sith. Pero entonces todo tomó un giro inesperado. Anakin, quien era el que debía destruir a los Sith y traer el balance a la fuerza, terminó masacrando a los Jedi y uniéndose a los Sith. Y no fue hasta muchos años después que el mismo Anakin terminó matando a su maestro y muriendo él también, el último de la Orden Sith, trayendo así balance a la fuerza, sin una Orden Jedi ni una Orden Sith. Hasta aquí tenemos dos cosas claras. 1. Anakin es el elegido. No Luke ni Rey Palpatine, es Anakin. 2. Si la profecía se cumplió con Anakin, ¿por qué vemos personajes como Kylo Ren en las películas de Disney? ¿Por qué revivieron a Palpatine si ya no hay Sith? Y bueno, hay respuestas para todo eso. Primero que nada, los villanos y usuarios oscuros de las secuelas no son Sith. ¿Qué?
¿Cómo? ¿Nani? Explico para quienes sí tengan vida sexual y social y no solo se dedican a saber de Star Wars, sino que se limitan a las películas. Los Sith y los Jedi son solamente grupos de usuarios de la fuerza, dos de muchos grupos de la fuerza. Por ejemplo, las hermanas de la noche son usuarias del lado oscuro de la fuerza, pero no son Sith. Y así como existen los Jedi, también existen los Jedi grises, que son usuarios del lado luminoso, que se alejan del camino de los Jedi, pero siguen usando el lado luminoso. Entonces Kylo Ren y los Caballeros de Ren son otro tipo de usuario del lado oscuro, diferentes a los Sith. Es por eso que Kylo Ren es eso, Kylo Ren y no Darth Ren. ¿Y qué hay del regreso de Palpatine?, se preguntarán. Pendejadas de Disney que muestran que no conocen realmente con lo que están trabajando. En teoría Palpatine ya ni debería regresar, los Sith ya estaban destruidos, solo regresó por los huevos de JJ Abrams y el ratón avaricioso. Simplemente se cargan la coherencia de la profecía. Pero si la profecía decía que el elegido iba a destruir a los Sith y traer el balance a la fuerza, ¿por qué matar a los Jedi? Esa es una buena pregunta. La respuesta es fácil. Si te das cuenta, había miles de Jedi y solo 2 Sith. Eso evidentemente no es balance. Pero hay una respuesta más completa. Los Jedi malinterpretaron la profecía. Y es que, como dije, las profecías siempre están abiertas a la interpretación y no suelen ir de acuerdo con lo que uno piensa. En la novelización del episodio 3, Obi-Wan de hecho reflexiona y se da cuenta que la profecía decía que un usuario de la fuerza iba a levantarse y a destruir a los Sith. En ningún momento se dijo que el usuario iba a ser un Jedi. Y eso es lo que sucedió. Anakin, el elegido de la fuerza, no era un Jedi al momento de derrotar a Palpatine y morir. Él era también un Sith. Y siguiendo esta línea de las profecías y variar su significado a conveniencia de los demás, tenemos la profecía del elegido de los Sith, el Sith Ari. La profecía del Sith Ari es el equivalente a la profecía del elegido en cuanto a su impacto para esa orden. Esta profecía surgió años antes de la batalla de Ruusan y cuando los Sith se encontraban por miles en toda la galaxia, siendo una orden igual de grande que la de los Jedi. Esta profecía decía: un Sith se levantará como el más fuerte para destruir a todos los demás Sith, pero los volverá más fuertes. Como podrán ver, hay un gran parecido a la profecía de los Jedi, pero no se trata de la misma persona. En este caso hay muchos Sith que se acreditaron ese título, desde Darth Bane, quien creó la famosa regla de 2 que mantuvo a los Sith en las sombras hasta su regreso, e incluso Darth Plagueis, el maestro de Palpatine, quien dijo que sus acciones se asemejaban a la descripción del Sith Ari, y que de hecho en su novela Darth Plagueis dice que él no es un ser supersticioso y que piensa que la creación de la profecía del Sith Ari fue algo para contrarrestar la profecía del elegido, para confundir a los Jedi y, digamos, levantar la moral entre los Sith, y sobre todo muestra la vanidad de los usuarios oscuros como los Sith. Personalmente pienso que el Sith Ari fue Darth Bane. Hizo la orden renacer de las cenizas y creó la regla de 2, que los mantiene en las sombras y que al fin y al cabo fue también algo que dio lugar a una supervivencia del más fuerte. Pero creo que sumado a todo esto, el propósito del elegido va más allá de los Jedi y de los Sith. Para adentrarme en esto, voy a recurrir al Evangelio, la mejor serie de esta saga, y quien me diga que no, estoy dispuesto a discutirlo en los comentarios. Vamos a hablar de Clone Wars. En el arco de Mortis conocemos a las 3 entidades definitivas de la galaxia de Star Wars: la hija, la encarnación del lado luminoso de la fuerza; el hijo, la encarnación del lado oscuro; y el padre, el encargado de mantener el balance entre los dos.
En estos episodios de la serie se nos explica más de la cosmología de la saga y nos explica muchas cosas interesantes, como el por qué Qui-Gon nunca aparece como fantasma de la fuerza, que Ahsoka de alguna forma está conectada con la hija, quien la salvó de ser asesinada por el hijo, y también tenemos la confirmación de que Anakin es el elegido. Pero con el punto que vamos a tocar hoy es la razón por la que Anakin, Ahsoka y Kenobi llegaron a Mortis. Es porque el padre quería comprobar si Anakin en realidad era el elegido, y para esto lo pone a prueba controlando y dominando a sus hijos, una prueba que Anakin supera dejando en claro su poder para dominar la fuerza en su totalidad. El padre lo que quería conseguir con la prueba era que Anakin, llegado el momento, tomara su lugar como el mediador y el balance entre la oscuridad y la luz, más allá de cualquier orden religiosa. Ese es el propósito del elegido, traer el balance más allá de Jedi y de Sith. Por eso también se explica que hay usuarios oscuros después de los Sith. La oscuridad en sí es como una fuerza natural, no se puede ni se debe de erradicar, solo de controlar. Por eso todos los Sith son usuarios del lado oscuro, pero no todos los usuarios del lado oscuro son Sith. Y ese es el verdadero significado y propósito de la fuerza. Y bueno chicos, este es mi resumen de la profecía del elegido. Recuerden que esto está muy resumido. Para quienes quieran ver estos episodios se los recomiendo mucho. Es de las cosas que hacen de Clone Wars la mejor serie. Díganme todas sus opiniones y mentadas de madre en la caja de comentarios. Y bueno chicos, ya lo oyeron, esa es la opinión de Alex acerca de todo este complejo tema. Y por cierto, cuando les dice que es la versión resumida, en serio lo es. Se había disparado como unas 8 hojas y yo le dije que no había problema, pero prefirió resumirlo a la mitad, así que si llegamos a más de 3000 reproducciones sacamos la versión extendida y luego hablamos de lo de Nelly, que Alex se los cuente. Mientras tanto, ya lo saben, dejen todas las opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle que compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.